sustentar nuestro cuadro de operación de variables. Justamente nuestro cuadro de operación de variables lo habíamos sacado a partir de las fichas de registro, ¿no? Investigaciones que habíamos realizado acerca del tema que nos ha tocado investigar. Entonces, a partir de nuestras fichas, vamos a armar el marco conceptual. Y los antecedentes investigativos son tesis o tal vez investigaciones científicas publicadas en revistas científicas también, ¿no? Que tengan temas que se parecen mucho a nuestro tema o a nuestro problema de investigación. O sea, no necesariamente los antecedentes investigativos que encontremos son temas exactos o iguales a nuestro tema de investigación. No es difícil encontrar algo así. No, lo que buscamos es temas similares, lo más similares a nuestro problema de investigación. Entonces, esos temas o esas investigaciones que tengan temas muy similares a nuestra investigación son los que vamos a tomar como antecedentes investigativos. ¿Y para qué me sirven estos antecedentes investigativos? Me sirven para saber el giro que le voy a dar a la parte del trabajo de campo o de resultados de mi investigación, o no, de mi tesis en este caso. Me ayudan, ¿no? Son como una guía, como una base, ¿no? Para eso me sirven estos antecedentes investigativos. Además que de ahí también puedo obtener cierta parte de marco teórico, ¿no? Que me puede ayudar también como marco conceptual. Ahora, ¿cómo formulo el marco conceptual? Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, hay que leer nuestras fichas de registro. Segundo, hay que seleccionar la información de las fichas. Es decir, puedo tener muchas fichas que he recolectado, mucha información, pero al final decido con cuáles me quedo, con cuáles no. Puede que algunas tengan información un poco repetitivas, entonces puedo ir eliminando aquellas que se repiten un poco en cuanto a información, ¿no? Puede que haya sacado una misma información, pero de diferentes autores que al final de cuentas llegan a lo mismo, entonces puedo quitar algunas de ellas que se vayan duplicando, ¿no? O información que yo crea que ya no es muy relevante. ¿Por qué? Porque recordemos que para hacer nuestro marco conceptual tampoco puede ser muy extenso. No me puedo ampliar demasiado en mi marco conceptual, ¿no? Entonces, bueno, podría ser tal vez unas 35 o 40 páginas de marco conceptual, pero no más, ¿no? Tratar de que no abarque demasiado. Entonces, si veo que ya mi información está siendo demasiada, entonces empiezo a seleccionar la que creo que es más importante, más pertinente en base a mi problema de investigación. Siguiente, ordenar la información seleccionada. Bien, ¿qué quiere decir? Una vez que ya he seleccionado cuáles son las fichas de registro que voy a utilizar, que eso es en base a la investigación que he hecho previamente, entonces las ordeno en el orden que quiero que aparezcan en mi marco conceptual, en qué orden quiero que aparezca en mi tesis, en mi trabajo de investigación, cuál es el orden correcto. Entonces, para eso, nos vamos a basar también en el cuadro de operación de variables para ver el orden o la secuencia correcta que debe que tener, ¿no? O sea, acá ya vamos armando la estructura propiamente del marco conceptual, los títulos y subtítulos que va a contener nuestro marco conceptual. Entonces, para ello, necesito revisar mi cuadro de operación de variables y ordenarlo así como está en el cuadro. Variable 1 y a 1.1, variable tantos. Indicador 1, 1.1, ¿cómo se llama el primer indicador? Información sobre eso. 1.1.1, información sobre el primer subindicador. O sea, ordenarlo de esa manera, conforme esté en el cuadro de operación de variables, se va ordenando también. O sea, puedo tener información básica, conceptos, nociones básicas primero acerca de la variable, perfecto. Pero de ahí ya me voy adentrando poco a poco a sus indicadores y subindicadores. Entonces tengo que ordenarlo conforme aparece en mi cuadro de operación de variables. Esa también es mi guía para poder ordenar la información. Entonces, ordenarlo conforme a eso y poner los títulos y subtítulos correspondientes en cada parte de acuerdo también a la información de las fichas que he seleccionado, ¿no? De lo que se trata cada ficha. Una vez que yo tengo ordenada, más o menos definida mi estructura, ya empiezo a llenar el contenido, ¿no? O puedo trabajarlo también a la par, ¿no? Entonces en esa parte ya es donde lo redacto en forma resumida. Es decir,
como hemos mencionado antes, no hay que abusar de las citas textuales, ¿sí? Cada institución tiene, en este caso cada universidad, ¿no? Tiene su propia forma, ¿no? Sus propias reglas de decirnos hasta cuánto tenemos o hasta qué límite o hasta qué porcentaje todo nuestro marco teórico, incluyendo los antecedentes investigativos, puede tener citas textuales, ¿no? Hasta qué porcentaje nos permiten hacer eso. Y cada institución, cada universidad también tiene su propia forma de poder chequearlo, revisarlo, ¿no? Con el caso de la Universidad Católica tiene un software especial, Turnitin que le llamamos, donde se pasa toda la tesis para ver qué tanto es palabras de autenticidad del propio autor quien ha realizado la tesis y qué parte de todo eso lo ha copiado, copia y pega, ¿no? Por decirlo así, al pie de la letra de información extraída, ¿no? De diferentes fuentes. Entonces, todo tiene un límite, ¿no? Nos dan hasta cierto límite, cierto punto, para nosotros poder eh, tener citas textuales, ¿no? Y lo demás tiene que ser información resumida, es decir, para hacer la información resumida o analizada, ¿no? Necesitamos hacer uso de las citas paráfrasis, que ya lo habíamos visto también anteriormente. Utilizar más citas paráfrasis que citas textuales para el desarrollo. Y más aún, vemos que tenemos una información que hemos extraído y supongamos que es de dos caras o de una cara completa, de una página completa, la información que queremos extraer. Entonces ahí es donde cuanto más debemos resumir esta información y hacer más uso de las citas paráfrasis. Resumirlo, cambiar las palabras, usar nuestros propios términos, ¿no? Y al mismo tiempo, mientras vamos redactando, como ya les dije anteriormente, las citas no es poner como ladrillos un bloque debajo del otro, no. Lo que se trata es que para que esos bloques peguen necesitan un cemento, ¿verdad? Un pegamento, algo que los ayude a reforzar. Ese pegamento o ese cemento, ese concreto, es nuestra forma de redactar, es nuestro análisis, nuestra introducción. Es como si estuviéramos narrando una historia. Entonces, si narro simplemente los hechos importantes, digo, y luego pasa esto y pasa aquello, no, pues entonces la historia deja de tener, eh, no capta nuestra atención, ¿no? Deja de ser aburrida, no es dinámica para nada. Entonces, tiene que captar la atención del lector. Entonces, tengo que narrarlo como si fuera un cuento, este marco conceptual, darle forma, ¿no? Por ejemplo, si hablo del aprendizaje cooperativo, de frente no voy a poner ya, el aprendizaje cooperativo es tal, tal, tal cosa, y punto, ¿no? Y sigo con la siguiente cita. Los componentes del aprendizaje cooperativo pueden ser tales y tales y tales. No, o sea, hay que darle forma primero. Es decir, bueno, es decir, el aprendizaje cooperativo es una herramienta, ¿no? Muy utilizada en el ámbito escolar, bueno, más en otros países que a nivel nacional, pero que no se utiliza mucho en la educación superior, ¿no? No es muy utilizado, muy explorada en la educación superior. Sin embargo, podría plantearse como una alternativa que también puede plantearse en la educación superior, permitiendo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos encontrar diferentes definiciones acerca del aprendizaje cooperativo. Una de ellas es la siguiente, tomada del autor, por ejemplo, Johnson y Johnson, en su libro Tantos, ¿no? Que ellos plantean la definición de aprendizaje cooperativo como, y le pongo la cita textual, ¿no? El aprendizaje cooperativo es tal, tal, tal y cosa, ¿ven? Pero le estoy dando forma, estoy narrando, es lo que les digo, como si narraran una historia, entonces hay que darle forma a este marco conceptual. Entonces empezamos dándole un poco de forma, narrando, diciendo puede ser esto, puede ser aquello, o como dice tal autor, o la información. Entonces, para darle más cuerpo también a este marco conceptual, es donde ustedes tienen que entrar a taller con su opinión, ¿sí? Pero opinión fundamentada. Aquí sí ustedes pueden opinar, ¿no? Redactar alguna crítica, algo más acerca del tema que están tratando,
pero esa opinión tiene que ser fundamentada en experiencias personales que hayan tenido, puede ser a nivel personal o profesional, que se relaciona con su tema de investigación, y eso es lo que pueden ustedes aplicar para poder redactar mejor este marco conceptual, ¿no? Entonces, en esas uniones de que hacemos de las citas, ¿no? Los preámbulos, por decir así, que armamos antes de mencionar una cita o después de mencionar la cita también, que se ponemos como un pequeño comentario, ¿no? O opinión acerca de lo que estamos desarrollando, como un complemento, ¿no? A lo que vamos redactando. Entonces, ahí es donde entra a tallar su opinión. Entonces, sí se puede opinar en el marco conceptual, sí se puede opinar, pero esas opiniones tienen que ser fundamentadas bajo experiencias que hayan tenido en su ámbito personal o profesional. Sí, eso sí, no nos olvidemos. Y siempre cuando redactemos toda la tesis o toda la investigación que redactemos, no hablemos en primera persona en singular, sino en primera persona, pero en plural. ¿Sí? Se dice que tiene que tener un lenguaje impropio cuando se realiza una investigación. Entonces, por ejemplo, no puedo decir, estoy escogiendo el siguiente tema de investigación o creo que este tema es importante. No, tengo que hablar en plural, como si siempre la estuviera, así sea que la realice individual, mi tesis, como si la estuviera realizando con alguien más. Creemos o pensamos, elegimos hablando de esa manera. ¿Listo? Entonces, estos son los pasos más importantes para poder redactar nuestro marco conceptual. Ejemplo de una estructura ya ordenada de marco conceptual. Por ejemplo, si tengo una investigación que se basa sobre el estudio de la violencia familiar, entonces, ¿qué puntos puedo tocar? Puedo investigar primero, bueno, mi única variable aquí es la violencia familiar, entonces puedo investigar definición de la violencia familiar, los tipos, sus características, causas de la violencia familiar, efectos de la violencia familiar o consecuencias, el derecho a la no violencia. Entonces tengo que empezar, si mi variable es violencia familiar, tengo que empezar a describir desde qué es violencia familiar para empezar, ¿no? Entonces definimos, incluso puedo definir primero qué es violencia y después qué es violencia familiar. Y de ahí destacar, por ejemplo, los diferentes tipos de violencia familiar, ¿no? Ya que existen, sí. Las características. ¿Cómo puedo saber que existe violencia familiar, ¿no? ¿Qué factores o qué características, requisitos son los que debe cumplir? Por eso es lo que destacamos en características. Causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se origina la violencia familiar? ¿Qué consecuencias trae? ¿No? ¿Qué es el derecho a la no violencia? Porque sabemos que existe eso, pero ¿a qué se refiere? ¿No? Entonces, todo eso son puntos que me ayudan a investigar acerca de la violencia familiar. Mi tesis es sobre eso, entonces, estos son algunos puntos que puedo tomar en cuenta para el estudio de la misma. Entonces, así vamos armando nuestra estructura. Entonces, para poder armar esta estructura, he tenido que revisar previamente mis fichas de registro y mi cuadro de paralización de variables. Para, según eso, segmentar, seleccionar qué información incluyo y ordenarlo de acuerdo también a mi cuadro de paralización de variables. Ordenar toda esa información. Otro ejemplo, en este caso tenemos esta tesis que es sobre intereses recreacionales de los alumnos de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2014. Entonces, una estructura ordenada, previa revisión de las fichas de registro, previa revisión del cuadro de organización de variables, ordenando la información, podemos llegar a esta estructura, ¿no? Definiciones, nuestra variable en sí solo intereses recreacionales, ¿sí? Acá solo hay una variable, pero bueno, vamos a citar toda la información respecto a ello. Como primer punto, definiciones básicas de recreación. Entonces pongo definición y tipo. Entonces tengo que empezar a definir, sí, intereses recreacionales, pero ¿qué es recreación? ¿Y qué tipos de recreación existen? Más en el ámbito educativo. Luego de analizar eso, podemos ver la recreación para la educación superior. ¿Por qué?
ponemos este punto para la educación superior, porque si estoy evaluando o estudiando los intereses recreacionales para alumnos de una universidad, ya estoy hablando de educación superior. Entonces puedo poner como siguiente punto, la recreación para la educación superior. Dentro de ello, destacar cuál es la importancia de la recreación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente enfocado en lo que es educación superior, y tipos de recreaciones utilizadas en las universidades, cuáles son, según las experiencias, ¿no? Modelos que hayan aplicado de recreación que hayan aplicado otras universidades y cómo les ha ido. Entonces, estos son puntos que estoy tratando acerca de este problema de investigación. Entonces, intereses recreacionales, sí, pero ¿qué es la recreación? Para empezar, tiene que iniciar desde lo básico. ¿Qué es la recreación? ¿Qué tipos de recreación hay? La recreación, en cómo se desarrolla tal vez el proceso de recreación, ¿no? A vez agregarle un punto más aquí. La recreación ya me voy adentrando en la educación superior, porque es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ya los tipos de recreación utilizadas por otras universidades, ¿no? Y así puedo seguir agregando más puntos si lo creo necesario. Y esto se arma de acuerdo a su cuadro de penalización de variables. ¿Sí? Se le va dando ese orden. Se le va añadiendo más información de acuerdo a eso, ¿no? Y una vez que ya tengo bien definida mi estructura, y ya por ende ya puedo empezar a redactar ya propiamente el marco conceptual, ¿no? Ya voy llenando cada uno de estos títulos y subtítulos, pero ya tengo mi base, ya tengo una base sólida, ordenada, en base a la cual puedo empezar a trabajar. Algunas recomendaciones sobre el marco conceptual. Como ya hemos dicho, no hay que abusar de las citas textuales, sino lo que va a pasar es que vamos a presentar nuestra tesis y nos van a rebotar. Y ojo, algunas universidades no nos dan la opción de, no nos avisan, ¿no? Cuando abusamos de las citas textuales, antes de armar el borrador de tesis, ¿no? Cuando debería ser que uno presenta el plan de tesis y que ahí mismo nos avisen, ¿no? Si estamos en el límite o nos hemos pasado del mismo, ¿no? De las citas textuales que podemos tener. Y nos avisan después, cuando ya el plan ha sido aprobado, cuando ya hemos hecho el borrador y presentamos, y ahí recién es donde muchas instituciones hacen el filtro, ¿no? Para ver qué tanto tenemos de citas textuales, ¿no? Y qué tanto es autoría propia, ¿no? De quien, del tesista. Entonces no nos avisan hasta el final. Y al final recién estamos corrigiendo el marco teórico, conceptual, y nos rebotan la investigación hasta que corrijamos eso. No podemos presentarla hasta que corrijamos eso. Entonces, para que no nos pase eso, ya desde un comienzo averiguar, a ver, cuál es el límite, cuál es el porcentaje que me permiten de tener información textual, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es el límite? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya vamos tomando nuestras precauciones y tenemos cuidado al armar nuestro marco conceptual, ¿no? Desde que vamos a presentar el plan de tesis, si no tenemos ningún problema, cuando ya presentemos la tesis terminada y no nos van a rebotar, no vamos a tener ese problema, ¿no? Porque después de haber trabajado tanto que al final recién nos hagan esas correcciones es tedioso, ¿no? Y obviamente sí nos puede molestar un poco. Si el texto de alguna ficha es muy largo, como ya les dije, hay que resumir. Si el texto es media cara, una cara, 2 páginas, 3 páginas, hay que empezar a resumir y expresarlo con nuestras propias palabras. Emitir opiniones acerca de la información compartida a medida que vayamos redactando. Esto es lo que le va a dar forma entre cita y cita. Antes de poner una cita, después de poner una cita, ahí también podemos emitir nuestros comentarios, nuestras sugerencias, lo que queramos. Vamos a hacer una demostración pequeña acerca de esto. Por ejemplo, acá solo estoy mostrando 2 citas de registro en realidad, 2 fichas de registro, pero obviamente puedo tener muchísimas más, ¿no? Entonces, la idea es que primero, o sea, en un archivo, tienen que tener todas sus fichas de registro.
Una vez que tengan todas las fichas de registro, las van leyendo, las van evaluando una por una y van desechando, ¿no? Y se van quedando con las que van a necesitar. Las van desechando las demás. Una vez que las han borrado, las han desechado, empiezan a ordenarlas. ¿Cómo quieren que aparezcan esas fichas? ¿Cuál quieren que se vea primero? ¿Cuál quieren que se vea después? Y les pueden ir poniendo un número, como acá yo lo he hecho en rojito, ¿no? Que yo quiero que esta ficha aparezca primero 1, esta ficha quiero que aparezca después 2, les pueden ir enumerando, ordenar. ¿Listo? Esta es la secuencia que debemos hacer. Por ejemplo, en este caso yo tengo 2 fichas bibliográficas del libro, entonces acá he hecho una cita textual, y en el segundo caso, sobre otro punto, pero esta es una cita paráfrasis. Ya lo tengo redactado acá. Entonces, a ver. Mi título de investigación, en este caso, es Correlación entre el nivel de conocimiento y aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la carrera de gestión de negocios del Instituto Superior Latinoamericano Siglo XXI Arequipa. Entonces, para este tema de investigación, corresponden estas citas que se han realizado. Ahora, primero necesito mostrar una información general acerca de qué es la estrategia de aprendizaje cooperativo. Primero tengo que definir qué es esto. Acá tengo 2 variables: el conocimiento de la estrategia de aprendizaje cooperativo y el nivel de aplicación. Son 2 variables. Entonces, pero primero tengo que empezar a definir qué es el aprendizaje cooperativo. Entonces, acá puedo ponerle información general de aprendizaje cooperativo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje cooperativo? Tal vez algunos componentes del aprendizaje cooperativo, por qué se caracteriza, y esas fichas que corresponde a ese tipo de información, las coloco primero. Una vez que ya tenga todas las fichas de intro acerca de eso, ya me paso a la segunda, ¿no? Que dice información sobre primera variable, ¿no? En este caso, la primera variable se llama nivel de conocimiento de aprendizaje cooperativo. Entonces, acá puedo recabar todas las fichas que corresponde a esta variable. Y cuando termino con eso, de igual manera voy a colocar información sobre la segunda variable, que sería nivel de aplicación de aprendizaje cooperativo. Entonces, ahí tendría que pegar o colocar las fichas de registro, así como estas de acá arriba, pero que corresponden al estudio de la segunda variable. No, si tienen una sola variable, bueno, pues no hay problema, es una sola. Pero así lo vamos ordenando. Entonces, cuando ya tenga así con sus títulos principales para poder separar una variable de la otra, todo eso, ya recién puedo empezar a armar la estructura que va a tener mi marco conceptual, que es algo así como esto. Y cómo he ordenado esto, además de revisar mis fichas de registro, además de revisar estas fichas, también he tenido que revisar mi cuadro de operacionalización de variables que está aquí. Mi primera variable, que es esta, entonces primero tengo que poner información general. Miren mis fichas, esta información general, primero me habla sobre una definición de qué es el aprendizaje. Y después acá tengo qué es el aprendizaje cooperativo en sí. Entonces, por esa razón es que primero en mi marco conceptual empiezo definiendo. A ver, en este caso ya he puesto de frente el nombre de la primera variable, pero si deseo lo puedo poner primero otra cosa. Por ejemplo, acá esto podría haberlo quitado de aquí. Podría empezar poniendo esto, ¿no? Ordenarlo así. Después de esta definición básica, ya adentrarme igual a qué es el aprendizaje cooperativo, ¿no? En este caso es, claro, que es el aprendizaje cooperativo. Aunque estaba bien. Bueno, vamos a dejarlo como está. Listo. Entonces acá he puesto unas nociones básicas
Vamos a ponerle así, nociones básicas de aprendizaje cooperativo. Pues acá empiezo. Definición de aprendizaje, que es el aprendizaje cooperativo, componentes, estructura, apoyo de la investigación para el aprendizaje cooperativo. Y una vez que termino eso, ya puedo entrar a mi segunda variable. ¿Cómo se llama mi primera variable, mejor dicho? Ya hemos entrado a las nociones básicas. Mi primera variable es esto, ¿no? El conocimiento de aprendizaje cooperativo. Entonces, conocimiento de aprendizaje cooperativo. Y acá sí empezaría a llenar la información correspondiente a esto, ¿no? Ah, perdón, en este caso es 1.2, está bien. Entonces acá empiezo a poner todos los puntos que se refieran al conocimiento de aprendizaje cooperativo, ¿no? Y puedo ordenarlo también, como les dije, en base a esto, ¿no? A mi cuadro de precisión de variables, por ejemplo. El primer componente de esta variable es interdependencia positiva. Entonces acá puedo ponerle 1.3, tal vez así. No, sería 1.2.1 dentro de lo que es la primera variable. Esta es mi primera variable. Estas son nociones básicas. Y acá estoy adentrándome recién a la primera variable. Acá puedo poner interdependencia positiva. Acá pongo toda la información que tengo acerca de eso. Siguiente indicador, responsabilidad individual. Ya tengo que poner toda la información que tenga acerca de responsabilidad individual. Siguiente, interacción promotora. Tengo que poner toda la información que encuentre sobre esto. Voy llenando. Uso apropiado de habilidades sociales. Esto creo que pertenece a la segunda variable. No, seguimos con la primera. Ya. Seguimos, siguiente indicador, tratamiento de grupo. Perfecto. Ya está. De ahí entramos a la segunda variable, que es aplicación de aprendizaje cooperativo. Entonces sería 1.3, aplicación de aprendizaje cooperativo. Listo. Y de igual manera, acá puedo ordenar 1.3.1 y colocar cuál es el primer indicador, en este caso, comprensión de habilidades. Segundo, distribución del trabajo. Seguimos, gestión de opiniones. Asignación y establecimiento de roles. Y ya está. Entonces, luego esto tengo que buscar en mis fichas de registro, que acá las debo tener ordenadas por variables, todo es ir poniendo, y empezar a leer y buscar dónde está la información sobre cada uno de estos indicadores y lo voy copiando y pegando acá, pero dándole la redacción adecuada. Esta es la estructura. Hasta acá ya tenemos la estructura.
Lo hemos ordenado en relación a esto, la información básica, de acuerdo a eso, y también al mismo tiempo en cuanto al cuadro de presentación de variables, las dos cosas. Ahora, ¿cómo puedo empezar a redactar? Por ejemplo, acá tengo el punto sobre definición de aprendizaje. Definición de aprendizaje. Puedo ponerle así. Existen diferentes definiciones de lo que es el aprendizaje según diferentes autores. En esta ocasión tomaremos la definición de un catedrático, ¿no? De un catedrático de la Universidad Católica de Santa María, quien define el aprendizaje como. Entonces, acá sí yo tengo una cita textual. Pues acá está. Y le copio. Un cambio, pongo acá toda la cita que está textual y como no pasa de las 40 palabras, recuerden que lo ponemos entre comillas, ¿no? Entonces también es importante que cuando realicen sus fichas de registro, para ganar tiempo, que en la información o el texto que están poniendo en las fichas de registro ya lo pongan con la cita que es, ¿no? Si lo van a tomar como cita textual o como una cita paráfrasis, que ya le pongan la estructura correcta, para que solo tengan que hacer esto que estoy haciendo yo ahorita, copiar y pegar. Listo. Copio y pego. Entonces así es más fácil para redactar la información. Ya está, acá está mi cita. Esta es la redacción propia que le estoy dando antes de poner la cita. Acá recién estoy pegando la cita correspondiente, sea del tipo que sea. Y aquí abajo, si desean, también pueden hacerle un comentario adicional a, a la cita que ustedes han puesto. Aquí sí pueden hacerle su crítica, ¿no? Y seguir con el siguiente punto. Definición de aprendizaje cooperativo. Listo, entonces le puedo poner una intro acá que va a decir. A ver. Por ejemplo, existe mucha confusión sobre, bueno, del aprendizaje cooperativo con el aprendizaje colaborativo, ¿no? A continuación, veamos una definición del primero y su diferenciación con el segundo. Entonces acá tengo mi cita. Control C. Y acá abajo pego. Bueno, en este caso ya mi cita paráfrasis es un poco larga, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no necesita sangría. Recuerden que en las citas paráfrasis no necesitamos sangría, solo
en las textuales que superan las 40 palabras. Listo, esta es una cita paráfrasis. Entonces, este es mi preámbulo y esto es recién mi cita. Y acá abajo le puedo hacer también una descripción, un comentario, crítica acerca de este párrafo que se ha expuesto, ¿no? De esta cita. Esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces, de esa manera, poco a poco vamos llenando nuestro marco conceptual. Este va a ser el marco conceptual. Vamos llenando título por título, vamos poniendo la información correspondiente. Bien, eso es en cuanto al marco conceptual. ¿Listo? Entonces, más o menos, cuando terminen su marco conceptual, les va a quedar algo así, como esto, ¿no? Como esto que he desarrollado yo. Acá ya está enumerado, está ordenando de acuerdo a las variables de estudio, unas intros básicas acerca de la misma investigación. Entonces se va redactando, se va enumerando y va quedando algo así como esto, ¿no? Esta es información de la primera variable, por ejemplo, ¿no? El nivel de conocimiento, aprendizaje cooperativo. Acá ya ingreso a la segunda variable, aplicación de aprendizaje cooperativo, y lo estoy ordenando por los indicadores que tiene, toda la información que he podido recolectar acerca de eso, ¿no? Se va haciendo, ¿no? Hasta que llego acá. Entonces se dan cuenta que no es muy extenso mi marco conceptual, no tiene que ser muy extenso, ¿sí? Terminamos con el desarrollo de este marco conceptual y nos pasamos a los antecedentes investigativos. Entonces, hasta acá ya está el marco conceptual y ya han visto cómo lo hemos estado ordenando poco a poco, paso a paso, según la información de nuestras fichas de registro y a la par con nuestro cuadro de organización de variables. Pasamos a los antecedentes investigativos. Bien, los antecedentes investigativos pueden provenir de, como ya hemos comentado, de tesis, de otras tesis, o también de investigaciones científicas en general. O sea, no necesariamente puede ser una tesis, también, aunque de preferencia se busca que sean tesis, ¿no? Pero también puede ser cualquier otro tipo de investigación, pero científica, de que haya sido publicada en alguna revista. Eso también es importante. Información de que haya sido publicada en alguna revista científica propiamente. Entonces, eso también lo puedo tomar como antecedente investigativo. Para que una investigación podamos distinguir que es de carácter científico, tiene que tener resultados de trabajo de campo que haya realizado y que los haya sometido a algún tipo de comprobación, ¿sí? Entonces, de eso le va a dar un carácter propiamente de investigación científica. Entonces, de cualquiera de ambas fuentes puede ser un antecedente investigativo. Ojo, las tesis que podemos encontrar como antecedentes no necesariamente tienen que ser del mismo grado al que uno quiere sacar su tesis. Por ejemplo, voy a desarrollar una tesis y va a ser para maestría. Entonces, no necesariamente las tesis que utilice como antecedentes investigativos tienen que ser de maestría, ¿no? Puede ser de cualquier grado, puede ser para bachiller, para licenciamiento, o sea, para título profesional propiamente, ¿no? Para magíster, para doctorado, o sea, el grado no interesa, lo que interesa es que sea una tesis o una investigación científica en general, ¿no? Entonces, no interesa en el caso de las tesis el grado, no, eso no es indispensable, ¿sí? Y tampoco importa mucho si, por ejemplo, estas investigaciones o la tesis, de repente he encontrado las que más se asemejan a mi tema, no son de Perú, son del extranjero, también es válido. No importa si no es del mismo país o de la misma ciudad, no. Lo que interesa es que se asemeje lo más que se pueda a nuestro tema de investigación. Eso es lo más importante. ¿Qué datos debo incluir en los antecedentes investigativos?
Listo. Cuando voy a narrar los antecedentes investigativos, tengo que poner lo siguiente. El título de la investigación, el autor o autores, ¿no? Porque a veces lo realizan varias personas, no solo una. Entonces, autor o autores, ¿no? Dependiendo del caso. Resumen de los resultados. Tengo que describir los principales resultados a los que se ha llegado con la realización de esa investigación. ¿Listo? Son las tres partes principales que debe incluir los antecedentes investigativos. Entonces, para ponerme el resumen de los resultados, yo tengo que leerme la tesis, tengo que revisarla todita, darle una revisión general a todo y leerme bien el resumen y las conclusiones, ¿no? Entonces, una revisada general a todo, leerme bien el resumen y las conclusiones, para, de acuerdo a eso, poder extraer o inferir la información más importante, más relevante de la investigación y colocarla como resumen de resultados, ¿sí? Entonces, hay que leerlas bien. Hay que leer bien antes de redactar el resumen de los resultados, ¿no? Para saber de qué trata. Ejemplo. Si mi problema es intereses recreacionales de los alumnos de la Universidad Católica de Santa María Arequipa 2014. Respecto a esto, por ejemplo, he encontrado una tesis, esta es una tesis, que su título es Motivación en la práctica de la recreación y su relación con la gestión educativa, según la percepción de los estudiantes del 10º semestre académico de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2015. El autor de esta tesis es Óscar Alfredo Polque Riz. ¿Listo? Si se dan cuenta por el título de la tesis, se parece bastante a este tema de investigación, porque acá está estudiando la recreación en los alumnos de una universidad, o sea, alumnos de educación superior, ¿verdad? Y en esta tesis también hace lo mismo, ¿no? Tal vez no tiene el mismo enfoque de intereses recreacionales, pero acá habla de cómo influye la recreación, ¿no? Con la gestión educativa en general y cómo lo perciben los estudiantes del 10º semestre académico. O sea, acá está hablando que son estudiantes de una universidad. Entonces, acá educación superior, educación superior. Acá habla sobre la recreación, acá también está hablando sobre la recreación y cómo lo perciben los estudiantes. Entonces, son temas muy similares. Este tema es muy similar al principal donde dice problema, a este, ¿no? Se parece mucho, es muy similar, perdón. Es muy similar, ¿listo? Entonces, por eso es que se ha elegido esta tesis como un antecedente investigativo, es muy similar. El autor de esta tesis es Óscar Alfredo Polque Riz, solo un autor. Pasamos al resumen. Entonces voy a ver los aspectos más importantes luego de haber revisado la tesis. Se puede llegar a resultado de estos, los resultados más importantes, ¿no? O datos más relevantes que se ha podido destacar acerca de la investigación. Nos dice, la recreación ayuda a desarrollar habilidades blandas necesarias para la productividad en el ámbito personal y laboral. Para poder yo describir esto, he tenido que revisar esa tesis. Segundo, la gestión administrativa influye significativamente en la promoción, ¿no?, de la recreación en los alumnos. Y tercero, la gestión pedagógica o docente no da paso al desarrollo de la recreación en las asignaturas específicas impartidas en los alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Esta tesis lo que estaba haciendo era ver el impacto de la recreación primero, su relación con la gestión administrativa, y segundo, su relación con la gestión pedagógica o docente. La ha relacionado la recreación con dos agentes, primero con la gestión administrativa y luego con la gestión pedagógica. Entonces, por eso acá he puesto una conclusión en cuanto a la gestión administrativa y otra en cuanto a la gestión pedagógica, ¿no? Es una general sobre la recreación, otra en base a la gestión administrativa y otra en base a la gestión pedagógica. Entonces ya he llegado a los principales resultados.
Entonces, ese es un ejemplo, veamos otro. Por ejemplo, seguimos en esta tesis correlacional de aprendizaje cooperativo. Nos dice, luego de realizar la búsqueda y revisión de estudios de investigación, pudimos encontrar el siguiente trabajo, que es el más similar al tema de investigación presente, ya que no se encontraron más investigaciones con mayor grado de similitud. Ahora, dependiendo su tema, a veces no hay muchas tesis investigativas, ¿no? Y puede que solo encuentren una que es la que más se asemeja, bueno, la colocan esa una. La idea es encontrar las que tengan mayor grado de similitud con su tema de investigación. No exactamente igual, ojo, obviamente, pero sí que tengan el mayor grado de similitud. ¿Sí? Entonces, en mi caso, en este caso, yo encontré solo una que se asemejaba, porque la mayoría de investigaciones acerca de aprendizaje cooperativo no me proponían algo, información, ¿no? Realmente que se asemeje a lo mío, y mucho menos en educación superior. La mayor parte de investigaciones de aprendizaje cooperativo están destinados a la etapa escolar. Pero bueno, aún así la que se asemejaba más a mi tema de investigación era este. Ahora, ¿cuál puede ser otra forma de detectar si una tesis o una investigación científica se asemeja más a su tema de investigación o no? De acuerdo a sus indicadores del cuadro de operación de variables. Pues tienen que revisar su cuadro de operación de variables, que en este caso es este de aquí, y revisar de acuerdo a sus indicadores que ustedes tienen, cuáles de las tesis que han puesto como antecedentes investigativos se asemeja más también a esos indicadores. Entonces, elegir solo las que se asemejen también más a sus indicadores de estudio, ¿sí? Las que se asemejen más. Las que en su desarrollo hayan estudiado gran parte también de los mismos indicadores que ustedes están tomando. Entonces, por eso también determinamos la similitud, ¿sí? Por eso también determinamos la similitud. Listo, entonces acá ya está en desarrollo del antecedente, hemos colocado que solo esta, ¿no? Encontré otras tesis más similares a esta, pero el problema que era que los indicadores no se parecían mucho a los de este tema de investigación, a los que yo había colocado aquí en la tesis. Entonces, por eso es que tomé solo esta investigación. ¿Listo? Que además me permitió dirigir mejor mi trabajo de campo, ¿no? Que hice sobre esta tesis. Entonces ayuda bastante eso. En este caso, esta tesis la hizo María Ileana de León Sac, y el título de la investigación era Aprendizaje cooperativo como estrategia para el aprendizaje del idioma inglés, ¿no? Esta sí era una tesis extranjera, publicada en el 2013. Es una investigación de Guatemala, ¿no? Que encontré. Entonces, en este caso yo he tomado un antecedente investigativo de otro país, ¿no? De Guatemala. Entonces, acá le pongo. Este trabajo es una investigación de Guatemala, el cual aborda el tema de la incorporación de la estrategia de aprendizaje cooperativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Las unidades de estudio de esta investigación son alumnos entre 13 y 15 años de edad del Instituto Nacional Experimental Dr. Werner Ovalle López, de la ciudad de Huetzaltenango, ¿no? El objetivo del presente trabajo es establecer la incidencia del aprendizaje cooperativo en el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, el nivel de investigación es experimental, en este caso, ¿no? El objetivo de la presente investigación es establecer cómo el aprendizaje cooperativo incide en el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, la investigación mostró resultados positivos en la aplicación de esta estrategia, y además de mostrar un cambio de conducta social en los estudiantes. En base a los resultados obtenidos, la autora pudo llegar a las siguientes conclusiones. El proceso metodológico de aprendizaje cooperativo aplicado en el curso de inglés benefició positivamente al grupo experimental,
y pasó de tener un promedio de no aprobado a uno de aprobado, ¿no? A diferencia del grupo experimental, el promedio obtenido por el grupo de control en el post-test en relación al pretest disminuyó. La interacción social y el intercambio verbal que se produce en el ejercicio del trabajo cooperativo favorece la práctica del idioma inglés. Se desarrollan las habilidades de comunicación, especialmente la de escuchar y hablar, ¿no? Entonces acá ha ido desarrollando las principales conclusiones o infiriendo los principales datos a los que se ha podido llegar la autora en relación al desarrollo de esta tesis. En este caso sí me he explayado un poco más en el desarrollo del resumen de los principales resultados, a diferencia de lo que les he pasado en las diapositivas. ¿Por qué? Porque es solo una tesis investigativa, estoy tomando solo un antecedente investigativo. Si hubiera estado tomando al menos 2 o 3, hubiera podido mostrar menos información, ¿no? Resumirlo más, como lo he hecho en el caso de las diapositivas. Pero cuando tienen solo un antecedente investigativo, entonces sí pueden explayarse o desarrollar un poco más en el resumen de los principales resultados que han encontrado, como lo he hecho yo acá. Entonces, esa ha sido la razón por la que yo me he explayado un poco más en el desarrollo de este antecedente investigativo, en especial en las conclusiones, ¿no? Porque solo tenía un antecedente investigativo. Entonces, esa es la razón. Y si se dan cuenta, en las conclusiones se está mencionando los resultados acerca de algunos de los indicadores de estudio, ¿no? Por ejemplo, interacción social e intercambio verbal. Y este se parece a uno de mis indicadores porque yo tengo un indicador que se llama interacción promotora. Entonces, interacción social e intercambio verbal es lo mismo que interacción promotora. Entonces, acá tiene mi indicador. Entonces, esa era la similitud. Aplicación del aprendizaje cooperativo. Mi segunda variable de estudio es la aplicación del trabajo del aprendizaje cooperativo. Y acá habla sobre resultados acerca de la aplicación del trabajo cooperativo. Entonces, se asemeja, es igual que mi segunda variable de estudio. Entonces, acá está mostrando resultados, ¿no? Que se están relacionando con mis variables de estudio y con algunos de mis indicadores también. Tiene varios de mis indicadores. Entonces, por eso es que la he elegido, porque varios de mis indicadores los encuentro en esta tesis. Listo, entonces eso es en cuanto a cómo se desarrolla los antecedentes investigativos. Entonces tenemos varias formas de poder investigar. Como les digo, también pueden ser revistas, entonces no necesariamente tiene que ser una tesis. Puede ser cualquier investigación científica que se haya publicado en alguna revista, ¿no? Pero obviamente de carácter científico. Entonces, eso nos va a ayudar bastante al desarrollo de nuestra tesis. Incluso de los antecedentes investigativos me permite formular mejor mis instrumentos para la recolección de información, ¿no? Por ejemplo, hacer el cuestionario para mi encuesta o armar un test de evaluación para los alumnos, en este caso, ¿no? Entonces me puede servir de modelo los instrumentos. Incluso es viable y sí es permitido que uno pueda utilizar un instrumento de aplicación que se ajusta a mi investigación, a mis indicadores, que haya encontrado en otra tesis, en este caso de las antecedentes investigativos. Sí es posible. En ese caso sí la tengo que poner sí o sí esa tesis como antecedentes investigativos y hacer referencia cuando utilice ese instrumento, que no es de mi autoría, ¿no? Sino de dónde lo he sacado, ¿no? A quién pertenece. Entonces, esto también le da validez al instrumento. Un instrumento que se ha aplicado en otra tesis, que yo lo estoy utilizando para la mía, pero en una tesis que ha sido aprobada, ojo, entonces eso ya de por sí le da validez a mi instrumento también. De por sí eso ya le da la validez correspondiente. Entonces los antecedentes investigativos me sirven para eso, ¿no? Entonces le da una mejor guía a mi investigación de cómo realizar mi trabajo de campo y
me puede permitir utilizar sus mismos instrumentos, se pueden aplicar a mi investigación, entonces los puedo reutilizar, ¿no? Entonces tengo esas opciones. Entonces, para eso me sirven los antecedentes investigativos. Entonces, no son relleno, realmente son de mucha ayuda, ¿sí? Solo que no sabíamos el sentido que tenían o para qué me servían. En realidad me sirven para eso, ¿no? En particular, a mí para la realización ha servido bastante, me ha servido de mucho. Entonces, no nos olvidemos de estas pautas, de revisar esa información. Tenemos muchas fuentes, muchas formas de dónde podemos encontrar estos antecedentes investigativos. Pues no necesariamente, no importa el grado y no necesariamente es de revistas nacionales, puede ser a nivel internacional que yo haya encontrado tesis que se parezcan mucho a la mía, ¿no? Porque eso es lo que se quiere, que haya la mayor similitud posible entre las investigaciones que encuentre y mi tesis, ¿no? Mi tema de investigación propiamente. Entonces, a partir de ello, hacemos la elección correspondiente, ¿no? Eso es en cuanto al desarrollo de las tesis. No se olviden, por favor, de revisar siempre información. Mientras más investiguen, mientras más fuentes puedan averiguar, mientras más puedan leer, es mejor y va a enriquecer mejor su trabajo de investigación. Bueno, y no hay ninguna pregunta hasta el momento, entonces nos vemos en la siguiente clase, esperando que hayamos aprendido un poco más de cómo desarrollar nuestros trabajos de investigación. Nos vemos en una siguiente sesión.